Gracias al Señor por su presencia y lo invito a inclinar su rostro para poder orar por la palabra, que la palabra haga la obra que tiene que hacer en cada corazón. Nosotros no lo sabemos, pero el Señor sabe qué es lo que cada corazón necesita. Señor, te damos gracias por este día, por poder estar juntos en tu casa, Señor. Este lugar se convierte en tu casa cuando nos reunimos, Señor, y es donde tú obras milagros, prodigios, donde tu Espíritu Santo viene, Señor, trayendo libertad a las mentes, a los corazones, trayendo convicción, Señor, mostrándonos nuestra condición para traer vida y vida en abundancia. Queremos, Señor, que en este día tu palabra, Señor, pueda ser plantada en tierra fértil, donde pueda dar fruto a su tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Le damos gracias al Señor por este día. Y me gustaría que vayamos a la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo. Esta carta la escribió el apóstol Pablo. Y podemos ver cómo dice la Escritura, dice, ahí nomás, apenas inicia a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y podemos ver acá realmente una carta de un padre a un hijo. Todo lo importante que Pablo tenía para decirle a Timoteo fueron escritas en estas dos cartas. Y era realmente como él decía, él consideraba a Timoteo un hijo, ¿verdad? Y quería que Timoteo supiera todo lo que él necesitaba saber para lo que él estaba encomendado a hacer. Le advierte en estas cartas sobre falsas enseñanzas, le da instrucciones, le da requisitos, guía a Timoteo, lo aconseja, de acuerdo a lo que es la sana doctrina, lo instruye. Así como un padre cuando quiere dejar instrucciones a un hijo, o cuando llamamos o mandamos mensajitos, no te olvides de, o llamamos y repetimos. Eso es lo que hizo Pablo con Timoteo en estas cartas. Y esta carta de Timoteo repite, muchas veces tiene esta palabra que la repite más que en toda la Biblia, que es piedad. Y esto nos muestra que lo vital y lo importante que es, no solamente para la iglesia, porque Timoteo estaba a cargo de una iglesia, sino también para cada creyente. Para cada uno de nosotros, la piedad es algo importante, es algo vital. Y esta palabra piedad es la que hoy me gustaría compartir. Quizás usted ya sabe lo que significa, ¿no? Me va a decir, bueno, ya lo sé. Bueno, toda la palabra es útil. Y esta palabra piedad tiene dos direcciones. Vamos a ver primera de Timoteo 3:14. Dice, el gran misterio, dice el título de mi Biblia. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El propósito del apóstol para escribirle era darle a Timoteo información práctica sobre cómo él debía dirigir las cosas de la iglesia. Y podemos decir, como mencionaba el pastor fin de semana anterior, ¿qué es la iglesia? ¿No? ¿Qué es la iglesia? Dice acá que la iglesia es la casa de Dios. Y dice acá que, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia.
La iglesia, no solo Dios edifica la iglesia, no solo Él la construye, no solo Él la gobierna, sino que Él habita en la iglesia. Él vive en la iglesia. Usted y yo somos iglesia. El Dios viviente está en medio de nosotros. Y da dos características de la iglesia. Dice que columna y baluarte de la verdad. Bueno, en otro momento quizás se puede profundizar sobre este tema que también es muy interesante, pero porque tiene una responsabilidad acerca de lo que es la iglesia. Dice columna y baluarte de la verdad. Solamente vamos a mencionar que las columnas y los baluartes en ese tiempo eran soportes que sostenían, ¿verdad? Un baluarte era una base firme. Y estas dos cosas, la columna y el baluarte, eran cosas visibles, ¿no? En ese tiempo se ponían los edictos de los reyes, de las autoridades, sobre esas columnas o los baluartes, y lo que se decía era cierto, era real, era auténtico, ¿verdad? Por eso es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y no se pegaba en esos lugares cualquier cosa, no se ponía cualquier cosa o de cualquier persona, era específico. Personas con autoridad, reyes, príncipes, gobernadores, ponían edictos, ponían cosas que eran ciertas y verdaderas. Y podemos ver acá que no es que la iglesia es el fundamento para la verdad, sino que la iglesia sostiene la verdad. La verdad es Cristo. Y para que nosotros podamos cumplir nuestra responsabilidad, se tiene que ver a Cristo. Como columna, como baluarte, se tiene que ver a Cristo, la verdad. Y la iglesia debe publicar la verdad, debe defender la verdad. Y es nuestra responsabilidad como iglesia hacerlo. Este capítulo, en estos pocos versículos, tiene una riqueza tan grande que si usted después lo puede leer en su casa, va a ver tanto de la enseñanza de Pablo a Timoteo y que era vital y que es vital para nosotros hoy. Y en el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando dice indiscutiblemente, dicen los que saben que se refiere a que no debe haber controversia en esto. No debe haber discusión sobre esto que Pablo va a seguir diciendo. Está hablando a la iglesia, está hablando a Timoteo, cómo él debe conducirse en esta iglesia. No debe haber razones en la iglesia para dudar de esto que va a decir Pablo en lo que sigue. Dice acá que él dice indiscutiblemente, no se discute. Hay personas que incluso una verdad evidente la contradicen, la discuten. Entre nosotros, esto que está escrito no tiene que pasar, porque esto es la verdad, esto es palabra de Dios. Y Pablo menciona este gran misterio, dice, de la piedad. Habla de la piedad divina. Tiene que ver con la misericordia de Dios. Tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros. Al no pagarnos por nuestras propias obras. Él tuvo piedad de nosotros. Él tuvo piedad de mí. Y dice el salmista David en el Salmo 51, lo menciona tan especial diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. El único que puede tener piedad es Dios. El único que tuvo piedad de nuestra condición fue Dios. Y
Y el apóstol resume el Evangelio en 6 enunciados, que estos enunciados son verdad, tienen que ser reales, tienen que ser para nosotros indiscutibles. Dice, Dios fue manifestado en carne. Eso lo entendemos, eso lo sabemos. La encarnación de Cristo al venir y hacerse hombre es real, pasó, lo vimos, lo vimos en la salvación que obtenemos a través de esa obra del Señor. Dice, justificado en el Espíritu. Fue declarado delante de los hombres por el Espíritu. Cuando se bautizó, bajo el Espíritu, usted conoce la Escritura, en forma de paloma, y se escuchó la voz. El Espíritu estaba sobre él, estaba justificado, estaba declarado. En la resurrección, el Espíritu Santo fue quien levantó a Cristo de la muerte. Dice, visto de los ángeles. Los ángeles, y esto es hermoso de saber, porque los ángeles vieron la justicia del Señor, vieron el poder del Señor, vieron su sabiduría, vieron su soberanía, vieron todo lo que era el Señor, todo lo que era Dios, pero nunca habían visto la compasión de Dios por el ser humano, hasta que Cristo vino. Y fue anunciado el nacimiento de Cristo por un ángel. El ángel vino a María y le dijo que iba a tener a Cristo. Entonces, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Y acá estamos todos, hermanos. Gracias a que el Evangelio fue a los gentiles, es que usted y yo tenemos esta salvación tan grande. Y dice, creído en el mundo. Qué increíble saber que hay miles y miles y miles de personas que creen en el Señor, que alaban al Señor, que sirven al Señor. En el mundo entero, creído en el mundo. Y dice, recibido arriba en gloria. Su obra terminada lo llevó a esta ascensión en donde fue recibido en gloria. El Padre lo estaba esperando, había un trono para él, todo el cielo adoró ese momento. Él fue recibido en gloria. Y este es el grande misterio de la piedad, su misericordia, su bondad. El único que puede tener piedad es nuestro Dios. Y es un misterio porque nosotros solamente por revelación del Señor podemos entender esto. Porque la gente de afuera no lo entiende, no tiene ese conocimiento de un Cristo que salva. Nosotros lo tenemos. Y es un beneficio, es una bendición saber de este misterio de piedad de Dios. Y ahora la segunda dirección que se le da a esta palabra tiene que ver con la piedad humana, que es la respuesta de nosotros hacia esta piedad divina. Piedad es una devoción y respeto por las cosas santas, inspirada por el amor a Dios. Son actos de amor y compasión por el amor al prójimo. Bíblicamente, la piedad, la devoción, el respeto, es obediencia a Dios. No es un sentimiento, no es religiosidad extrema, es un estilo de vida que busca reflejar el carácter de Cristo en pensamientos, en palabras y en acción. Cuando caminamos en piedad, tenemos el deseo de no ofender a Dios, porque le debemos tanto a nuestro Dios, que queremos caminar agradándole a Dios. Esta es la piedad humana, esta es la piedad de
hacer lo correcto, aun cuando nadie me está mirando. Hacer lo correcto porque le debemos al Señor su piedad, su misericordia, su amor. Y aun cuando nadie está prestando atención a mis hechos, yo le debo a Él. Y eso me lleva a mí a tener piedad, a comportarme en piedad. Y el apóstol, después de mencionar este misterio de la piedad de Dios hacia nosotros, va al capítulo 4, ahí mismo en el versículo 6, y le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y sigue diciendo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Esto le dice a Timoteo porque, hermanos, la piedad es el conocimiento de la fe cristiana, que viene por revelación de la palabra. Le dice que es nutrido por las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Para empezar a desarrollar una piedad, tenemos que conocer la palabra, tenemos que tener una revelación de la palabra. Y el término contrario a la piedad es la impiedad, ¿verdad? Y decimos que alguien es impío porque no solamente porque sea malo, no porque no tenga misericordia o amor, sino porque no conoce la verdad. Alguien impío no es alguien malo, no es alguien que no tiene amor, que no tiene misericordia, es alguien que no conoce la verdad y que actúa impíamente por no tener la verdad. Usted y yo no somos impíos, conocemos la verdad. Y estas personas que no tienen la verdad se inclinan hacia la idolatría, hacia ideologías, se inclinan hacia la superstición y hacia toda clase de males, porque no tienen la verdad que usted y yo tenemos. Y dice ahí mismo en el versículo 7, ejercítate para la piedad. Y esta palabra, ejercítate para la piedad, nos lleva a una acción, a usted y a mí. Nadie puede ejercitarse en esto por usted, o nadie puede ejercitarse por mí. Cada uno de nosotros debemos ejercitarnos. Y no es algo que viene de un día para otro, ¿verdad? Usted sabe lo que es un ejercicio, ¿no? Necesita disciplina. Y tenemos la definición perfecta de piedad en el ejemplo de Cristo. Cristo, Él crecía, dice la Escritura, en estatura y en sabiduría de la palabra. Y la disciplina es la parte que más nos cuesta. Dice en el versículo 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Dice acá que el ejercicio corporal es poco provechoso, ¿no? Y muchas veces le damos tanto énfasis al cuerpo, al ejercicio, a estar bien, a cuidarnos, que estamos descuidando algo más eterno, algo más verdadero, que es la piedad. Y Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Las mismas ganas, el mismo esfuerzo que le ponemos al ejercicio corporal, ejercitémonos para la piedad. Y el desarrollo físico y el desarrollo espiritual tienen algunas similitudes, ¿no? Vienen con esfuerzo, se nota el resultado con esfuerzo,
y con una buena alimentación, ¿verdad? Si usted hace ejercicio pero come igual de todo a la par, no va a haber resultado, ¿verdad? Y si no se alimenta bien, no va a haber resultado. En el ejercicio para la piedad es lo mismo. Si usted no lee la palabra, si usted no se disciplina en la oración, en la búsqueda, usted no va a ver resultados de piedad en su vida. Y dice acá que el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Y entendemos nosotros y sabemos que cuando nos vayamos al cielo no vamos nada de este cuerpo. Incluso si uno cae internado 2 o 3 días, ya todo lo que usted se ejercitó se pierde porque no es provechoso. Ahora sí hay algo que es provechoso y es ejercitarnos para la piedad. Y el ejercitarnos para la piedad tiene disciplinas espirituales. Mencionamos recién algunas, como la oración, la lectura de la palabra, el acercamiento a Dios, una relación personal, el congregarnos, el estudiar la palabra, el servir al Señor. Son todas disciplinas espirituales que nos ejercitan para la piedad. Y a veces podemos tener en el ejercicio corporal o en esto de la vida diaria, esto de decir, bueno, me como 2 platos de ravioles, total, después voy al gimnasio y lo quemo todo, ¿verdad? Pensamos así. O el famoso permitido, ¿verdad? Después, bueno, total, después cuando me ejercite se va. Y lo hacemos. En el Señor no podemos hacerlo. No podemos decir, la piedad tiene que ver con la devoción al Señor. Cómo yo me comporto cuando estoy solo, qué es lo que yo pienso cuando estoy sola, qué es lo que yo escucho cuando estoy sola, qué es lo que yo hablo cuando estoy sola, qué es lo que yo veo cuando estoy sola. La pastora decía el fin de semana, si algo nos acontece, ¿qué sale de nosotros? ¿Verdad? Y no podemos decir, bueno, voy a mirar esto, después oro 2 horas. No lo hacemos tampoco, ¿verdad? No podemos porque estamos actuando impíamente. Estamos ya disponiéndonos a hacer el mal. Y cuando nos disponemos a hacer el mal es porque no tenemos conocimiento de la palabra. No podemos decir, bueno, voy a faltar al culto total el fin de semana que viene, voy los 2 días. No, hermanos, esta disciplina espiritual es para todos. Crecemos en piedad haciéndola. Y el pastor siempre menciona y dice, no sé cómo algunos pueden sobrevivir con un culto en la semana, ¿no? Y es cierto, ¿cómo puede ser que nuestro espíritu esté nutrido una sola vez en la semana? Si yo pago el gimnasio y voy una vez en la semana, ¿usted piensa que voy a tener resultado? No. O sea, puedo ver resultado, pero de aquí a 5 años. El ejercicio para la piedad es diario. Es como usted se predispone a ejercitarse. Si no lo hacemos, estamos actuando como los impíos. No tenemos conocimiento de la palabra. Si yo digo, bueno, no pasa nada que hoy no vayas y total, fin de semana que viene oro. No, hermanos, tenemos que tener cuidado porque el ejercicio para la piedad es diario, es constante. Todo el tiempo nos tenemos que ejercitar para la piedad. Y en el versículo 8 sigue diciendo, dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice acá, explica el valor de la piedad. Tiene valor tanto en esta vida como en la vida eterna. La piedad
hace mejor esta vida, la presente y la venidera. Y aunque no sea la vida más cómoda, aunque no tengamos más dinero, aunque la piedad no nos ofrezca placeres, aunque no sea tan fácil, indiscutiblemente es mejor. Es mejor esta vida con piedad, porque tiene promesa para hoy y para la eternidad. Y solo la piedad es el camino para la vida eterna. El pecado, el apellido, el éxito, las riquezas, la fama, la belleza, el estar 90, 60, 90, nada de eso tiene valor en lo eterno. Nada. Solamente la piedad tiene promesa en esta vida, aunque no sea la vida que quieras, pero en esta vida tiene promesa y en la venidera. Y para desarrollar la piedad debemos conocer la palabra. Ahí en Timoteo 6, vamos a ver. Seis, 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El apóstol acá le advierte a Timoteo que debería estar atento a quienes enseñan otra cosa. Y esto pasa hoy, porque tenemos tanta información, hermanos. Tenemos tanto acceso a Internet que no sabemos o no podemos discernir si está bien o no está bien lo que está diciendo la persona. Me gusta un video por lo que dice y lo subo. Y no sabemos si realmente es ese contexto bíblico, si realmente es lo que el Señor quiso decir. Tenemos que tener el discernimiento y tenemos que estar alertas a estas cosas. Porque esto que Pablo le estaba diciendo a Timoteo nos sirve hoy para nosotros. Estemos atentos, porque muchos quieren enseñar otras cosas para sacarte de los propósitos del Señor. Y si nosotros no estamos atentos, eso se hace fácilmente. Fácilmente creemos lo que escuchamos. Y dice acá que hay personas que no se conforman con la palabra, dice acá, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Qué peligro es no conformarse a las sanas palabras de Jesucristo. Son personas que dicen, sí, la palabra dice esto, pero yo creo. Sí, es verdad. Acá me enseña esto, pero yo pienso que es mejor. Tienen argumentos, tienen excusas, tienen fortalezas que no permiten que la palabra obre en los corazones y en la mente. Son personas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se evidencia. Cuando alguien no quiere obedecer la palabra, se evidencia. Usted piensa capaz, bueno, nadie va a saber. Se evidencia, hermanos, se evidencia. Y debemos dejar que la palabra transforme, que cambie.
No necesitamos a veces decir que no creemos en la palabra. No necesitamos decirlo. Si se nos está predicando la palabra y nosotros ya en nuestra mente estamos armando un argumento, una excusa, estamos oponiéndonos a esta palabra. Ya no necesita decir, no, yo no creo esa palabra. Ya en la mente, en el corazón, usted se opuso a la palabra. Y es un peligro, es un peligro. No nos conformamos con la palabra cuando negamos la palabra, cuando ignoramos la palabra, cuando nos alejamos de la palabra, cuando distorsionamos la palabra. Podemos incluso saberla de memoria, pero no hacerla efectiva en nuestras vidas. Podemos repetirla. Y yo en esto, hermanos, yo voy adelante de ustedes. Podemos repetir la palabra de memoria y no vivir la palabra. Y el Señor nos tiene que ayudar, porque la única que hace la obra en el corazón es la palabra del Señor. Y la lista sigue. La lista sigue. Ahí en 2 de Timoteo, damos vuelta un poquito a la hoja. 3:1, vamos a leer el hermano Pedro lo leyó unos martes atrás. Vamos a leer a partir del 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Esta escritura y la que leímos en 1 de Timoteo 6 nos habla de esta lista y acá nos habla de apariencia de piedad. Una apariencia es algo que parece, pero no es, ¿no? Y en la Escritura se nos dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Podemos tener una apariencia de piedad, pero estar negando con nuestros actos la eficacia de la piedad. Y menciono lo de Satanás que se disfraza porque el pastor venía hablando sobre el Espíritu Santo y a veces, hermanos, el Espíritu Santo tiene manifestaciones que el diablo también imita, como el hablar en lenguas, como la profecía. El diablo sabe imitar esas cosas. Ahora, el diablo nunca va a poder imitar un fruto del Espíritu. Jamás. Jamás. Por eso, para nosotros es vital no tener apariencia de piedad, sino vivir en piedad, ejercitarnos para la piedad. El Espíritu Santo es dador de este fruto precioso y Satanás, el diablo, no puede imitar el gozo, la paciencia, el amor. No, eso no lo puede imitar. No lo puede imitar. Sí puede imitar un hablar en lenguas, una profecía. Por eso es necesario que nosotros estemos atentos a esto. Atentos. Se evidencia en nosotros. Y ahí en el versículo 6 seguía esta escritura. Dice acá que está envanecido, nada sabe, delira, todas estas listas, ¿verdad?, que leímos. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La que leímos hace rato decía, a estos evita. Y, hermanos, a veces
A veces nos pasa que hay personas que están amargadas, enojadas con la iglesia, enojadas con el Señor, y nos usan. Y nosotros decimos, bueno, pero es mi amigo, yo lo quiero, yo lo escucho nomás, no digo nada. La palabra nos dice, a estos evita. Los que causan divisiones, a estos evita. Hermanos, no podemos pensar de que, bueno, no, es mi amigo, yo lo quiero, yo lo escucho, no digo nada. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia, acomodan la palabra, acomodan a su comodidad, a su ganancia, a lo que ellos quieren decir, a lo que ellos quieren escuchar. Ahora, hermanos, nosotros no estamos autorizados a escuchar, ni siquiera a escuchar. Dice, a estos evita. A estos evita. Entonces tenemos que tener en cuenta que también eso se contagia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tenelos lejos, tenelos lejos. Y conocemos personas que están dentro de esta lista. Conocemos a veces, bueno, es mi amigo, no, yo no le digo nada, no. Está amargado con todo el mundo, no quiere a nadie, está enojado con el Señor y nosotros seguimos dejando que nos hable mal de todo. Tengamos cuidado porque esos también entran en los que no se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no quieren, hacen mal uso de la palabra y no quieren darle la gloria a Dios. No dejan que la palabra obre, no dejan que la palabra sane, no dejan que la palabra traiga libertad. Prefieren evitar esa palabra, buscar palabras por conveniencia. Bueno, esta palabra me gusta, me bendice, pero cuando habla de la sanidad, habla del perdón, no queremos escuchar. El Señor nos tiene que ayudar. Dice la Escritura, sigue diciendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento se refiere a un estado de ánimo totalmente independiente a la situación, a lo que pasa externo. Y el apóstol Pablo conocía el contentamiento, ¿no? Él lo dijo en Filipenses, sé contentarme cual sea situación, ¿verdad? Y él conocía, él sabía, no es que él hablaba por hablar y daba consejos porque le parecía que sonaban bonitos, él sabía lo que estaba diciendo. Y solamente nosotros podemos encontrar contentamiento cuando comenzamos a estar arraigados a lo que es eterno, a lo que es eterno, a lo que nos lleva a mirar arriba. No vamos a encontrar contentamiento en la tierra, ni en las riquezas, ni en la familia, ni en el esposo, ni en la esposa. Solamente mirando arriba encontramos contentamiento. Porque todo lo de acá abajo, hermanos, cambia, constantemente cambia. La economía cambia, el amor cambia, cambian los sentimientos, cambia el vecino, todo cambia. Lo único que no cambia, lo único que es fiel es lo que está arriba. Y ese contentamiento empieza a surgir en nuestra vida cuando empezamos a mirar lo eterno. Empezamos a mirar lo venidero. Empezamos a ejercitarnos en la piedad. Y el verdadero contentamiento no es difícil para aquellos que saben que su hogar está en el cielo. Si sabemos que somos extranjeros y peregrinos en este lugar, tiene que haber un contentamiento en nosotros. Porque esto que estamos viviendo es pasajero. Esto que estamos viviendo en un momento se va. Ahora lo que viene
es eterno. Dice acá que la piedad, dice, es ganancia. Bueno, sí, es ganancia, pero gran ganancia, dice acá, si viene con contentamiento. Que el Señor nos ayude en este tiempo, que el Señor nos ayude a vivir una vida de piedad. Es como ir subiendo, ¿no? Una escalera. Y en segunda de Pedro, vamos a ver, segunda de Pedro 1, vamos a ir terminando. Segunda de Pedro 1. Dice a partir del versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que nos ha dado todas estas cosas por su divino poder. Hay un poder que está obrando hoy en tu vida y en mi vida. Y ese poder nos lleva a nosotros a disciplinarnos, a disponernos. Nos lleva a poner, dice acá, toda diligencia. Dice, añadid a vuestra fe. Comenzamos teniendo fe, pero de ahí debemos añadir a vuestra fe virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es la disposición para obrar con determinación en un proyecto como el bien, la verdad o la justicia. Eso es la virtud. A nuestra fe, disposición. Virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Dónde conocemos al Señor? En su palabra. Al conocimiento, dominio propio. A partir de que vamos conociendo qué es lo que le agrada al Señor, ya no tengo tantos malos pensamientos, ya no actúo mal, ya no hablo mal, ya lo que me gustaba ya no me gusta más, ¿no? Y eso se va aumentando en dominio propio. Lo que hacía, no lo hago más. Al dominio propio, paciencia. Paciencia de espera en el Señor, paciencia de esperanza, de que ya pronto el Señor va a venir. A la paciencia, piedad. Cuando ya conocemos, cuando ya tenemos fe, tenemos virtud, conocimiento del Señor, empezamos a actuar bien, a hacer lo correcto, es donde se ven los frutos de la piedad. Es donde se evidencia. ¿Qué se evidencia? El amor fraternal. ¿Y qué se evidencia? El amor. Son los frutos que tiene, el fruto que tiene el Espíritu Santo cuando vivimos piadosamente. Y esto, hermano, no es de una mañana a otra. Es ejercitarnos. Cada día un poco más. Cada día mirar más arriba, buscar lo eterno, buscar al Señor. Lo que me gustaba, ya deja de gustarme, ya empiezo a cambiar mis hábitos, mis formas.
Ese es el resultado de la piedad. Ya no vivimos porque hay algo que nos impulsa a agradar al Señor, a amar, a tener devoción por el Señor. Cuando usted quiere agradar a alguien, le hace regalos, usted le conversa, le sonríe, está presente. Y cuando queremos agradar al Señor, tenemos que buscar que el Señor se agrade de nosotros. Ya lo hizo enviándonos a Cristo. Ya nos mostró su piedad. Ahora es nuestra responsabilidad vivir piadosamente. Cuando alguien nos ve o cuando alguien no nos ve. Porque la relación de la piedad es hacia arriba. Tiene promesa de esta vida y de la venidera. Así que, hermanos, ejercitémonos, esforcémonos por disciplinarnos, por buscar las cosas que nos van a traer contentamiento. No miremos lo que está acá en nuestros ojos, sino que miremos lo eterno, lo que puede ofrecernos el Señor. El Señor nos ofrece piedad. El Señor nos ofrece piedad. Así que esto quería compartir, que podamos juntos crecer en esto, ejercitarnos. Cuando empezamos a ejercitarnos en la piedad, se va a evidenciar en el afecto fraternal, en el amor, en las buenas obras. Así que es importante que podamos hacerlo para servir al Señor con alegría, para hacerlo con una devoción, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él se merece que le amemos. Te invito a inclinar tu rostro y orar al Señor. Señor, te damos gracias por este día en donde, Señor, somos expuestos a tu palabra, Señor, y tú, Señor amado, nos has mostrado piedad. Gracias, Señor, gracias porque nadie más iba a hacer lo que tú hiciste. Gracias por esta salvación tan grande, Señor, que tenemos en ti. Gracias por Jesucristo. Gracias porque nos ha librado de la muerte, del pecado, del infierno, Señor. Gracias, Señor, por tu piedad. Son innumerables tus muchas piedades, Señor. Tu misericordia es eterna, Señor. Podemos verla, Señor. Podemos experimentarla, Señor, y te damos tantas gracias, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a vivir una vida que te agrade, a tener un corazón, Señor, dispuesto, Señor amado, un corazón, Señor, que pueda escuchar tu voz y obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, que tenemos esta responsabilidad de proclamar tu palabra, Señor, de hacer evidente, Señor, tu obra, Señor. Y en este tiempo, Señor, que seamos capaces de evidenciar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú no nos dejas, tú no nos abandonas, Señor, y tú siempre vas a estar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.